Código Tántrico Universal. 1. Código Tántrico Universal. Prólogo. La manera como la divinidad da a conocer la ciencia espiritual varía según su libre albedrío y según las necesidades de sus hijos, a quienes desea llegar. Recibir, reconocer y compartir lo que viene de lo alto, bajo una nueva forma y dentro de los axiomas de eterna revelación espiritual universal, es una responsabilidad planetaria. La nueva acción espiritual universal es un nuevo pacto entre el Padre y la Madre y el espíritu humano. Es un nuevo proyecto de petición de jerarquías mayores y concedido por el Dios creador de los multiuniversos vivientes. En este tiempo de desarrollo del campo espiritual universal, las mentes cósmicas de la luz en alianza con el Cristo universal están derramando ondas de energía mental de la luz divina a los cerebros humanos. Esta es la razón, porque muchos sin haberse conocido tienen la misma concepción de los planteamientos de las verdades universales. Es un tiempo incluyente de todas las culturas humanas para nutrir con lo mejor del espíritu. La deidad manifiesta haber buceado y extraído la esencia de la sabiduría de las sagradas escrituras del mundo. Por tal motivo, el Código Tántrico Universal está expresado y sintetizado en el más alto lenguaje espiritual, dando a conocer la ciencia, el conocimiento, la filosofía y la sabiduría a través de la lógica espiritual universal, el cual se detalla en el presente libro como transcripción de los rollos originales, recibidos en la Ciudad Blanca del Perú. De esta forma alentamos al lector, con esta siguiente edición después de Código Tántrico Andino, a ver el mundo con una nueva. Código Tántrico Universal 2. Visión holística y sabia, libre de intelectualización tradicional y mecánica. Para construir una sociedad futura para los niños índigos y cristales que seguirán viniendo con mayor frecuencia, para poblar la nueva era. Porque nuestra generación pasará como está escrito, cielo nuevo y tierra nueva. Esto significa que nueva generación de espíritus diamante poblarán la tierra. La transformación social es un proceso inseparable de la revolución espiritual, donde el trabajo intelectual y físico tienen una visión espiritual. El sistema de vida ilusoria, injusta y pasajera, está sustentada por una fuerte potencia ilusoria, dentro de una red matriz que está manejada por un gobierno secreto y oscuro en alianza con los Illuminatis reptilianos, el cual solo puede destituirse quitándoles el poder de su energía del cual se alimenta. Ha llegado el tiempo de despertar conciencia de nuestra llama violeta, unida a la divina luz naranja del Espíritu Santo del Padre y de la Madre, para construir una nueva conciencia espiritual universal. Este tiempo le corresponde a América y los Andes el brindar la fuerza espiritual que hay en ella, unida a un resurgir de sus elementos místicos. En el pasado fue el retoño de David, el león de la tribu de Judá, y hoy él es el león del sur y el retoño de los Andes. Con la presencia del Hijo de Dios en los Andes se ha consumado el misterio de Dios. La escritura telepática, los rollos y el Cordero han cumplido la misión de Elías de Juan el Bautista, anunciando la vuelta del Hijo de Dios a la tierra. Se viene un futuro prometedor para el año 2012, con cambios trascendentales para el ser humano tanto internos como externos. También se aproxima la fuerza de la naturaleza por el calentamiento global del planeta. El mundo humano y el mundo entero está pasando por una transformación global, conforme a lo destinado por el mundo. Código Tántrico Universal. 3. Espiritual. Dios está más allá del tiempo, espacio, nombres y formas. Su mandato espiritual universal es el mismo, sea en el pasado, presente o futuro, lo que cambia es el tiempo, el espacio y las generaciones. Confederación de Investigación de Filosofía Universal. Código Tántrico Universal 4. 22, Arequipa, 26 noviembre 2006. Hijo Sivarupa. Soy el Divino Padre Jehová, mis hijos me llaman Pachatata, porque soy el Divino Dios Padre. Una vez más me encuentro con un infinito amor a la humanidad y a la creación. Soy aquel Jehová, el Dios Padre transformador con un infinito amor universal. No soy aquel Jehová intolerante y vengativo, con todos los defectos de un mortal, extraña imperfección ajena a la divina esencia de Dios. Soy el Padre Jehová infinitamente misericordioso y amoroso, y con mucha sensibilidad social, la
Divina Madre del Universo Pachamama, mi hijo y yo, nos estamos manifestando porque ha llegado el tiempo de la divina unidad de mis hijos. Hoy estamos llegando al corazón de la humanidad global para decirles, es Dios quien está hablando en su infinito amor, dando a conocer el nuevo mensaje espiritual universal Kunakui, mensaje divino que significa la nueva revelación espiritual universal Sati. La nueva y última revelación espiritual universal de Dios viene para toda la humanidad entera en el más alto lenguaje espiritual, dando a conocer la ciencia, el conocimiento, la filosofía y la sabiduría divina a través de la lógica espiritual universal. Nadie en el mundo sabía realmente cuándo, dónde y cómo el Padre, la Madre y el Hijo Divino se manifestarían ante el atónito asombro de sus hijos. Sin embargo, la lógica espiritual dice, no esperen más, lo divino Anak Pacha presente está en el mundo Kaipacha, mis hijos debían haberse. Código Tántrico Universal 5. Interesado por conocer mística andina, amazónica y americana. Todo espíritu debió conocer lo puro y lo eterno. Conocer la mística andina es estar cerca al Padre Creador. Muchos seres espirituales que habitan en el mundo pidieron conocer, mas muy pocos cumplieron con lo pedido. Debieron haber unificado el sentimiento divino. El mensaje de la divina bandera de 7 colores Wipala expresa la filosofía espiritual universal de mis hijos, al espíritu en su infinita manifestación. También expresa a la infinita vibración y manifestación del universo viviente de Dios, sobre todo manifiesta la inocencia y la pureza que llevan mis hijos en su interior, el sagrado Wipala. El arco iris de 7 colores hecha bandera divina. En ese tiempo representa la única salvación del mundo pecador, desde el espacio milenario, simboliza la filosofía de vida del espíritu, de cuyas leyes ha salido el divino emblema, símbolo de éxito y triunfo, pues desde el espacio de los tiempos milenarios, la lógica espiritual universal manifiesta, Wipala es la voz del triunfo y del éxito. Por lo tanto, es un símbolo viviente, la materialización de la voluntad divina. La fe de mis hijos del antaño conmoverá al mundo entero, puesto que el divino símbolo representa el interés espiritual de Dios. El mensaje de la Divina Cruz Escalera Chakana revela la unidad espiritual universal que existe entre el cielo y la tierra, una unidad simétrica del reino de Dios Anak Pacha Tata con el reino de la Madre Tierra Kai Pachamama. Chakana, la Sagrada Cruz Escalera, es símbolo de la divina senda espiritual universal, el ascenso del espíritu humano al reino de Dios. También expresa el descenso de los espíritus del reino de Dios a los mundos mortales como el planeta Tierra, es decir, para una futura reencarnación, puesto que desde el espacio de los tiempos milenarios, la lógica espiritual universal manifiesta, Chakana es la senda para volver a Dios. Es exactamente lo que la Sagrada Cruz Cuadrada manifiesta en su infinita pureza espiritual. Salió del propio libre albedrío del Padre y de la Madre, como el sagrado símbolo viviente de su Hijo Divino. Como tal asegura la protección y guía de sus hijos. Código Tántrico Universal 6. Como puedes ver, el divino símbolo representa el interés espiritual universal de mis hijos, cuya imagen psíquica es proyectada al consenso social. Vale decir que el sagrado símbolo mental está asociado con el espíritu de mis hijos, pues es una asociación amorosa y psíquica, proyectado desde el reino de Dios, por el infinito amor del Padre y de la Madre divinos. Significa que los sagrados símbolos eternos, Wipala y Chakana, llevan la marca psíquica de una intención comunicativa. El divino símbolo es la perfección misma que existe en el reino de Dios, el pacto divino que los propios espíritus hicieron antes de tomar esta reencarnación de vida. Es la divina representación salida del libre albedrío de la divinidad, por la necesidad de una intención de comunicar a sus criaturas, cuya imagen mental de la palabra está asociada con el divino concepto del símbolo, y cuya imagen mental del símbolo está asociado con la imagen acústica de la palabra. Significa que exista la unidad que asocia el significado y el significante con el estado psíquico del espíritu de mis hijos. Este tiempo será seguido por la divina bandera Wipala, que flamea en muchos mundos. Significa que en este tiempo futuro, flameará en el corazón de mis hijos en la mente sana que posee honradez, unificando el sentimiento divino. Los colores vivientes que posee la sagrada bandera Wipala manifiesta los 7 estados de conciencia, los 7 centros de colores vivientes de energía madre. Todos mis hijos poseen el divino germen de la divina conciencia suprema de Dios, la divina esencia está presente en todos mis hijos,
Todos los hijos de Dios tienen el mismo principio divino, por la cual declara la lógica espiritual universal de Dios: nadie es desheredado. Significa que la divina bandera Huipala simboliza la pureza de la conciencia divina del espíritu. En ella está representada las infinitas vibraciones de la naturaleza de Dios, un divino pacto hecho símbolo viviente de unidad, paz y amor, desde el espacio del tiempo milenario. Rigió la vida de mis hijos como emblema nacional y cultural, simbolizando la salud, transformación, transmutación, amor, autorrealización, éxito y bondad. El divino mensaje de la Sagrada Cruz Cuadrada Chacana revela la vida pasada, presente y futura reencarnación de mis hijos, la lógica. Código Tántrico Universal. 7. Espiritual universal del Padre y de la Madre expresan implícitamente: todo espíritu y toda conciencia es eterna. Significa que cada ser espiritual que habita el universo tiene vida por eternidad según el mérito ganado. Puede ser una existencia de luz ganada o una existencia de luz perdida. Lo cierto es que el ser espiritual tiene una vida eterna en la creación del Padre y de la Madre. El vacío trascendental de la Divina Cruz Escalera significa el infinito universo espiritual eterno de Dios. Unifica el sentimiento espiritual universal, el universo material y el universo espiritual, el esplendor de la sabiduría espiritual de la esencia de la vida, manteniendo la unidad existente entre lo visible y lo invisible, aquello que está más allá del cuerpo tangible y la existencia real de la vida. Mis hijos viven en el mundo físico y también viven en el mundo espiritual. La vida tiene doble y triple dimensión: lo externo y lo interno, lo visible y lo invisible, lo físico, lo psíquico y lo espiritual. La buena lógica espiritual universal de Dios manifiesta que quien no realiza lo divino en lo humano, no realiza a Dios. Significa que el ser espiritual de mis hijos debe ser captado desde dentro y no desde fuera. Mis hijos deben conocerse a sí mismos mediante el autoconocimiento y contemplar al ser divino. No hay instrumento alguno que pueda estudiar objetivamente al espíritu y a la conciencia del espíritu. El espíritu es el punto de la subjetividad absoluta, pues el divino círculo de la Sagrada Cruz Cuadrada Chacana manifiesta el infinito vacío universal espiritual. Significa que el espacio espiritual está lleno de la naturaleza divina. Es el círculo cuyo centro se encuentra en todas partes, y en cualquier parte del círculo, cuyo sagrado punto es, en verdad, el círculo divino, y el divino círculo es el punto. El sol, como tantos, es simplemente una estrella. Significa que todo lo que está fuera del individuo no es nada, y todo lo que está dentro del individuo lo es todo. La lógica espiritual universal manifiesta: si miran dentro de sí mismos, comprenderán que no están solos. Significa que lo divino está dentro, es el mismo espíritu, cuya conciencia espiritual es divina. Todo esto y todo aquello manifiesta el divino símbolo de la Sagrada Cruz Escalera Chacana, cuya representación en el firmamento. Código Tántrico Universal 8. Es la Divina Cruz del Sur. Desde el espacio milenario, la lógica espiritual universal manifiesta: la Divina Cruz del Sur es el cielo y el divino cuadrado es la tierra. Significa que desde siempre se tenía el divino concepto de la unión del cielo y la tierra, el reino de los cielos y el reino de la tierra, es decir, Pacha y Mama, divinas palabras que poseen infinito significado y un amplio concepto. Desde sus inicios, los sagrados símbolos expresan la psicología espiritual universal en acción. La verdad es que los sagrados símbolos Chacana y Huipala mantienen íntimas relaciones con la vida psíquica de mis hijos. La nave voladora o el disco solar son máquinas que han estado presentes desde los espacios milenarios, velan por los intereses del Padre y de la Madre, pertenecen al plano superior de la vida, con una existencia relativamente eterna, el divino sol de infinitos rayos y de esplendor. Son dos soles divinamente unidos entre sí, significa la unión que tiene el Padre con la Madre. Por su infinito amor surgen lo visible y lo invisible de la creación. La buena lógica espiritual universal manifiesta el universo de Dios en acción. Mis hijos, que saben perfectamente que son el ser divino, saben perfectamente que la Divina Cruz Cuadrada es símbolo eternamente perfecto,
significa las dos fuerzas convergentes. La fuerza cósmica que viene del cielo Anak Pacha y la fuerza telúrica que viene de la tierra Pachamama. La sagrada cruz chacana y su vacío divino manifiesta lo visible y lo invisible de la creación perfecta de Dios. Desde los espacios milenarios mis hijos andinos poseían el conocimiento perfecto de estas dos dimensiones. Sobre la dimensión física y la dimensión astral, la divina unión que existe entre ambos, pues en ambas dimensiones se mantiene la pureza, en la esencia de la vida, en donde se genera la causa, llamado el plano superior de la existencia, debe mantenerse la armonía con el entorno espiritual. Es el divino mensaje de la Santísima Cruz Escalera Chacana, que se festeja los días 1, 2 y 3 del mes de mayo, sagrado mes de regocijo, en el que hay infinita vibración y pureza, signos divinos de fertilidad y de abundancia, eterno protector y guía que evoluciona junto con la mente de mis hijos, el Padre y la Madre. Código Tántrico Universal. Noé. 23, Arequipa, 23 de diciembre de 2006. Hijo Sivarupa. Soy el divino Padre Pachatata, mis hijos me llaman Jehová, porque soy el divino Dios Padre cuya misericordia es amor a la humanidad y a la creación, y a todo el universo. El mensaje espiritual universal Kunakui manifiesta que mis hijos que están siguiendo paso a paso la nueva revelación espiritual universal Sati, han vivido otras existencias pasadas en la búsqueda de su propio perfeccionamiento espiritual universal. Todo lo que el hombre sabe, conoce y domina, es resultado de vidas pasadas. Mis hijos, Max, Jorge, Alfredo y Gianadixa, son los 4 ayares, los 4 suyos, los 4 colores, los 4 elementos, los 4 seres vivientes, los 4 serafines, los 4 ángeles, los 4 arcángeles, los 4 tripulantes de las naves interplanetarias, los 4 peshas, los 4 apus, los 4 viracochas, los 4 orígenes de la vida, las 4 estaciones de la naturaleza, las 4 civilizaciones desaparecidas, las 4 estrellas, las 4 galaxias, los 4 lados de la Cruz del Sur, los 4 metales, las 4 piedras preciosas, las 4 virtudes, el número 4. La lógica espiritual universal manifiesta, aquellas 4 direcciones, son gobernados por el Padre Pachatata y por los 4 seres vivientes. Significa que poseen toda la potencia y capacidad espiritual universal para realizar la misión planetaria. En Código Tántrico Universal 10. El universo solar son dignos tripulantes de astronaves interplanetarias. De tiempo en tiempo reencarnan a la vida del planeta Tierra como embajadores humanos. En el universo solar, realizan sorprendentes viajes interplanetarios. Una vez que reencarnan en el planeta Tierra, son guiados por los impulsos telepáticos desde una nave nodriza. Sus vidas están marcadas con un propósito galáctico y poseen una relación interestelar. La lógica espiritual universal expresa, los hijos del Padre y de la Madre realizan una misión universal galáctica. Significa que mis hijos cumplen misiones universales solares, que su circunstancial vida terrestre no es nada frente a sus eternas vidas universales solares. El mensaje de las naves interplanetarias galácticas solares manifiesta que mis hijos habitantes del planeta Tierra, muchos de ellos tienen una vida galáctica. Significa que una parte de sus seres espirituales universales se hallan en otros sistemas galácticos. El ser espiritual universal no siempre está habitando un cuerpo, puede estar habitando otros cuerpos en el universo galáctico solar. Mis 4 hijos mencionados anteriormente se salvaron del hundimiento de la Atlántida. Lograron salir antes de la inmersión de muchas costas, cuando perecieron miles de personas. En un comienzo la civilización atlante se desarrolló manteniendo una posición pacífica. Quiere decir que llevó una buena asociación social y espiritual con todos los pueblos de los continentes. Desde antes de la culminación de la Edad de Hielo, la poderosa civilización atlante se convirtió en un imperio y constituyó sus 10 colonias entre los pueblos del mar Atlántico. La lógica espiritual universal manifiesta, ninguna civilización es única en la vida del planeta Tierra. Significa que en aquel espacio milenario, había muchas civilizaciones que se desarrollaban en buena manera. Mis hijos atlantes, Atlantis,
alcanzaron una elevada conciencia espiritual universal, igualmente en desarrollo de las ciencias, artes, arquitecturas y filosofías, debido a que estaban asociados, correcta y apropiadamente con la divina y sagrada Madre Pachamama, igualmente con el divino y altísimo Pachatata, sabían perfectamente de la red eléctrica que se extiende por Código Tántrico Universal. 11. Toda la Tierra, la llamaban Pachamama a la energía de la Tierra, y que el ser humano está ligado al campo magnético del planeta Tierra. Convive con la red electromagnética que circunda la Tierra. La lógica espiritual universal manifiesta, armoniza con la fuerza magnética de la Tierra. Significa que la correcta comprensión de la vida es mantener la armonía con la naturaleza y con lo divino. Como puedes ver, mis hijos atlantes solían asociarse en lo profundo de su mente y de su corazón con mis hijos peshas, apus y viracochas. Su amorosa relación estaba basada en el conocimiento de las jerarquías superiores, que son protectores y guías. Lo constituyen mis hijos peshas, apus y viracochas. Ellos pedían permiso a las jerarquías superiores para emprender cualquier actividad, pues tenían perfecto conocimiento de mis hijos de las jerarquías superiores, que habitaban en esta dimensión material, habían pasado al interior del espacio, es decir, a la cuarta dimensión de donde conducen las buenas acciones de la humanidad. Mis hijos atlantes pedían su protección y guía, y buscaban en el interior de sí mismos el verdadero origen de todo lo que sucede en el camino de la vida. Estaban en armonía con su entorno sagrado, interactuaban con esa armonía, tenían una visión integral. Ese entorno sagrado estaba precedido por mis hijos de las jerarquías superiores, peshas, apus y viracochas. El sagrado mensaje de las civilizaciones milenarias manifiesta que el espíritu que reside en la sagrada hoja de la coca cuca era y es el único elemento que asocia al ser humano con el mundo invisible. La Atlántida no era ajena de los sagrados poderes del espíritu de la hoja de la coca, el elemento principal de vínculo con la sagrada Pachamama. La sagrada Madre Pachamadre crea su propio campo electromagnético, una red de circuitos energéticos de poderosas vibraciones magnéticas, lo que constituye la energía activa de la Tierra. La lógica espiritual universal manifiesta: la Tierra es viviente delante de Dios. Significa que la materia es viviente en sus propias leyes de materia, así como la energía es viviente en sus propias leyes de energía. La civilización atlante llegó a una elevada conciencia de unidad espiritual universal. Todo su esplendor está. Código Tántrico Universal 12. Basado en la apropiada utilización natural de los elementos del planeta. Debido a ello han llegado a un punto máximo de despertar espiritual universal. En lo que respecta a las facultades humanas, eran extremadamente amorosos, laboriosos, intuitivos y telepáticos. Llegaron a una etapa de desarrollo de grandes valores profundos, guiados por su interior. Como en todo lo bueno tiene que surgir el mal, surgió el diablo Lucifer, llevando al punto más bajo de conciencia. Como el campo magnético de la Tierra está ligado al campo magnético humano, causó desequilibrio en el entorno sagrado de la naturaleza magnética de la Tierra, lo que desencadenó una serie de desastres catastróficos. Las fuerzas del mal vencían a la facultad del hombre. Se ocultó muy sutilmente en la mente de sus habitantes y mucho más aún en la mente de los gobernantes, causando grandes cambios en el eje gravitacional de la Tierra, lo cual ocasionó grandes cambios geológicos. La Tierra empezó un periodo de fuerte calor, después vino una sucesión de fuertes lluvias torrenciales, que no cesaban hasta después de muchos días. La lógica espiritual universal manifiesta: Dios actúa a través de la naturaleza. Significa que recibieron el efecto de sus propias acciones provocadas. Además, coincidía con el cambio del ciclo espacial del planeta, lo que provocó un gran terremoto. Este cataclismo se recuerda en todo el mundo, pues sucedió en todo el mundo los grandes cambios geológicos y meteorológicos. Aún se recuerda como el Gran Diluvio Universal. Está escrito en todas las sagradas escrituras del mundo. Todas. Las civilizaciones de la época milenaria tuvieron su propia historia del diluvio. Sin embargo, no comparten la misma historia, pero sí el mismo diluvio universal. Mis hijos deben desechar cualquier idea de catástrofe nuclear, guerra catastrófica, provocada o sufrida por la civilización atlante. No olviden que el Padre Divino y la Madre Divina actúan mediante la naturaleza para bendecir o para depurar del planeta Tierra. El mensaje del Padre y de la Madre manifiesta
porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro de la vida de sus criaturas, es un caso muy especial y por gracia divina, lo que manifiesto de mis. Código Tántrico Universal. 13. 4 hijos, acerca de sus vidas pasadas, debido que ellos antes de reencarnar, pidieron al Padre y a la Madre conocer su historia galáctica. Cuando encarnó mi Hijo Divino de los Andes y de América, como el primer Manco Cápac, ellos eran los 4 sabios Amawotas. Cuando se inició la era Contexi, tiempo de arrepentimiento y de salvación, cuando se inició el imperio de los Inques, ellos reencarnaron como los 4 Ayares. Es más, ellos fundaron este imperio, pues cabe señalar que la idea unánime no era crear un imperio, más bien una civilización nueva, rescatando los principales valores humanos y derechos del hombre en su desarrollo social y espiritual. Fue posterior a ellos quienes convirtieron sus ideas en ideas imperialistas. La lógica espiritual universal manifiesta, los hijos de Dios cumplen misiones tanto en la tierra como en el cielo. Cuando encarnó mi Hijo Jesucristo, dando inicio a la era cristiana, ellos eran los 4 apóstoles. El número de las historias galácticas de mis hijos son muchas, y de todos mis hijos de este mundo lo es también. La lógica espiritual universal manifiesta, muchas son las reencarnaciones de los hijos de Dios. Significa que después de salir del reino de Dios, la vida está sujeta a sucesivos nacimientos. El retorno al reino de Dios significa la limpieza total del espíritu, la total purificación del pecado de la mente y del corazón. El espíritu que habita bajo el cuerpo humano es puro sin ninguna mancha. Puede ser que en este nacimiento estén pasando por muchas situaciones adversas. Puede ser que no sepan nada de su destino, de sus vidas pasadas, y de la misión que pidieron cumplir en esta reencarnación, pues pronto verán el destino superior. La nueva revelación espiritual universal del Padre y de la Madre manifiesta que sus propias vivencias, tendencias e inclinaciones los hará tomar conciencia de para lo que han venido a este mundo, puesto que teniendo luz interior propia, se han mantenido tratando de encontrar luz en el exterior. Se debe al propio condicionamiento de la materia. El propio nacimiento humano los mantiene ocupados en los propios efectos de las acciones de sus vidas pasadas. Cada uno de ellos tiene. Código Tántrico Universal 14. Desarrollando sus propias virtudes y sus propios defectos, es debido por la propia alianza con la materia. La lógica espiritual universal manifiesta, las acciones mantienen al hombre en la rueda de los efectos. Significa que las acciones de mis hijos conducen al cielo o al infierno. Simplemente se ciñen a la justicia del Padre y de la Madre. Mis hijos pueden trascender dando un salto muy grande, pero deben mantener el amor más que el odio, contemplar al espíritu y a Dios más que al humano. De ellos se habla en el capítulo 4 y 7 en el Apocalipsis. Los 4 seres vivientes y los 4 ángeles de Dios. El Padre y la Madre. Código Tántrico Universal. 15. 24, Arequipa, 9 de enero de 2007. Hijo Sivarupa, yo soy aquel amoroso Padre de los padres, el Padre Pachatata, el Padre Jehová, el Padre Shiva, el Padre Allá. La lógica espiritual universal dice, Dios tiene infinitas formas y nombres. Significa que mis hijos del planeta Tierra global debieron haber mantenido una mente abierta y una conciencia universal, pues para alcanzar esa sabiduría, debieron haberse interesado por la búsqueda de Dios, quiere decir, el único Dios en su infinita manifestación. En el campo espiritual universal del Padre y de la Madre, la mente no es otra cosa que la actividad funcional del espíritu, quien está actuando en sus relaciones con el organismo material, el cerebro y el cuerpo, como instrumento o medio de manifestación. La mente se manifiesta en sus leyes de mente y el espíritu en sus leyes de espíritu. La lógica espiritual universal dice, el espíritu es el verdadero ser, significa que el espíritu es la inmortal individualidad en la conciencia íntima del hombre. El interés espiritual de Dios, en incrementar la fe de sus hijos, con una asociación amorosa y psíquica, en la conciencia divina de mis hijos. Todos mis hijos poseen el divino germen de la divina conciencia suprema de Dios. La antigua sabiduría espiritual universal habla de aquel espíritu que es inmanente a la conciencia individual de sí mismo yo soy. Así como la energía es inherente a la conciencia, la conciencia no es sino el mismo espíritu en actividad. Código Tántrico Universal 16. Sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea.
La conciencia se manifiesta en las leyes de conciencia y la energía en las leyes de energía. Mis hijos están dotados de divina energía mental, la que pone en actuación del cuerpo. Mis hijos del planeta Tierra deben considerar la importancia de la mente y su energía. La lógica espiritual universal dice, el hombre no genera ni crea la energía mental ni el pensamiento. Significa que el pensamiento y la energía mental existen. La energía mental flota en el ambiente igual que el pensamiento. El pensamiento está unido a la energía mental y la energía mental al pensamiento. El siguiente código espiritual universal de la divina lámina manifiesta que el pensamiento y la energía mental flotan en el ambiente. El hombre las absorbe dichos pensamientos y la energía mental flotante, y la transmuta en pensamiento suyo, que a su vez determinan sus emociones, y estos hacen sus actos. La lógica espiritual universal dice, la naturaleza del estado mental constituyen las acciones. Significa que la mente siniestra absorbe y genera pensamientos siniestros. La mente científica absorbe energía mental científica, mientras la mente matemática absorbe energía mental matemática, y la mente política absorbe energía mental política. Sin embargo, la mente espiritualizada absorbe energía mental espiritual. Mis hijos que tienen una naturaleza espiritual tienen un cerebro privilegiado, con gran capacidad de energía mental poderosa. La lógica espiritual universal dice, la energía al igual que la electricidad no se genera, no se crea, sino que existe, ha existido y existirá por sí en el universo. Significa que la energía existe según sus propias leyes de energía, así como la conservación y transmutación de la energía. Como puedes ver, el mensaje espiritual universal del cultivo de la mente Yuyai manifiesta que mis hijos tienen la oportunidad de cultivar la mente e intensificar su energía. Cuando la mente es vigorizada por los ejercicios corporales, vitales, mentales y espirituales, se vuelve poderosa y puede absorber mayor cantidad de energía mental poderosa. La lógica espiritual universal dice, la mente transformada produce robustos pensamientos. Significa que Código Tántrico Universal 17. Mis hijos del planeta Tierra deben modificar las condiciones del ambiente mental. Vale decir que la actitud mental y el estado de ánimo de las multitudes está determinada por la abundancia de energéticos pensamientos. Los pensamientos positivos y negativos dominan el ambiente mental. Los siniestros pensamientos luciferianos son como epidemias mentales, flotan en el ambiente como gérmenes. La lógica espiritual universal dice, no todo lo que come contamina al hombre, sino lo que sale de él. Significa que mis hijos generan pensamientos. Esos pensamientos están flotando y son absorbidos por otros, según su estado mental y las condiciones que se dan en el ambiente mental de mis hijos. El mensaje divino del cultivo espiritual universal de la mente Yuyai manifiesta que cuando más numerosos sean los pensamientos armónicos de mis hijos, más disminuirán los siniestros pensamientos contrarios luciferianos, y el ambiente mental se purificará, así como la corriente de aire oxigenado purifica la atmósfera. La lógica espiritual universal dice, los hijos de Dios tienen la mente pura. Significa que con la mente cultivada de mis hijos con pensamientos de paz, amor, sosiego, armonía y concordancia, se eliminan los siniestros pensamientos luciferianos del mal que flotan en el ambiente mental, que eran absorbidos por la mente débil del hombre, incluso por la mente de mis elegidos que no tienen la mente cultivada, con pensamientos divinos del Padre y de la Madre y del Hijo Divino, el cantar de sus santos nombres divinos, cumplen con su oficio de antiséptico, de higiene mental, cada pensamiento divino de amor, paz, concordancia, tolerancia, armonía y perdón, anula a uno de odio, turbación, discordancia, intransigencia, desarmonía y venganza. Mis hijos deben interesarse, siempre por lo puro y lo eterno. El interés espiritual de Dios, del Padre, de la Madre y del Hijo Divino, es promover el cultivo espiritual universal de la mente Yuyai, la alquimia mental, cuyas leyes solares están en la esencia de la manifestación del universo viviente, cuya transmutación divina robustecen y vigorizan las facultades ejecutivas de la mente, rescatándola de las mortíferas manos del infierno. Luego, Código Tántrico Universal 18. Conduciéndole de los universos solares al reino de Dios, la lógica espiritual universal dice, transmuta los pensamientos y la energía mental en la alquimia divina de la mente.
significa que mis hijos del planeta Tierra deben promoverse en el divino cultivo espiritual universal de la mente Yuyai. Quiere decir que por la abundancia de divinos pensamientos emitidos, por la mente cultivada de mis hijos, se iluminan los siniestros pensamientos del mal que flotan en el ambiente mental. La energía mental es la fuente originaria de todos los pensamientos, emociones y actos de mis hijos. Si mis hijos tienen buen corazón, piensen en la belleza de su alma. Un bondadoso y benévolo corazón es fundamento divino de toda genuina belleza. La lógica espiritual universal dice, la mente es el mejor amigo y también el peor enemigo del hombre. Significa que mis hijos deben oponer fortaleza, de mayor intensidad de energía mental, divinos y análogos pensamientos, a los opuestos pensamientos siniestros que flotan en el ambiente. Esta energía demoníaca de Lucifer domina la mente del hombre hacia el pecado, muchas veces entorpeciendo hasta en mis elegidos todo adelanto espiritual universal. Yuyai, el cultivo espiritual universal de la mente, manifiesta que mis hijos, por la dignidad espiritual universal divina, tienen que cumplir peculiares obras de alquimia mental para transmutar los siniestros pensamientos, las mortíferas emociones y los crueles sentimientos, en pensamientos virtuosos, en sentimientos nobles y amorosos. La lógica espiritual universal dice, la psicología sin alma, la psicología sin conciencia, la psicología sin espíritu es psicología especulativa. Significa que mis hijos del planeta Tierra debieron haber tomado en cuenta los fundamentos esenciales de la sabiduría tántrica dados en mi revelación divina y Kaa Tantra, fuente de verdad inspiradora. Como puedes ver, Yuyai, el cultivo espiritual universal de la mente, manifiesta que en el juego cósmico planetario de la vida de mis hijos, ha llegado el tiempo de despertar de la conciencia de los hijos de Dios, de aquellos que están listos para avanzar en el sendero espiritual. Los hijos de Dios pidieron al Padre y a la Madre ser iluminados en este tiempo, con la divina luz naranja del Espíritu. Código Tántrico Universal 19. Santo. La divina llama de luz naranja del poder del Espíritu Santo está trabajando en la divina llama de luz violeta de la conciencia de mis hijos, instaurando una nueva conciencia espiritual universal, que es siempre su auténtica naturaleza original. La nueva conciencia espiritual universal está despertando sobre la tierra en los hijos de Dios, con una nueva psicología espiritual universal. El despertar superior de la nueva conciencia espiritual universal coloca al hombre en relación con el universo solar eterno, destruyendo su insignificancia en la limitadísima esfera terrestre, integrándose al universo viviente del Padre y de la Madre, sirviendo de guía de su voluntad en los superiores impulsos de su alma. La infinita vibración de Yuyai, el cultivo espiritual universal de la mente, manifiesta que la misma materia responde a la vibración espiritual universal de las fuerzas superiores. La ley divina de la conservación y la transmutación rige igualmente los tres mundos a partir de la creación, el mundo material, el mundo mental y el mundo espiritual. Mis hijos del planeta Tierra global viven en los tres mundos, tiene igualmente sus propias experiencias cotidianas, según su estado mental y su estado de conciencia. Los tres mundos existen en la individualidad del hombre. Mis hijos deben comprender sobre el cultivo espiritual universal de la mente Yuyai y difundirla entre mayor número de gente dispuestas a recibirlas, pues así prometieron cumplir en el reino de Dios, cuando sus espíritus divinos estaban a punto de salir de la morada del Padre y de la Madre. La lógica espiritual universal dice, busca el reino de Dios y todo te será dado por añadidura. Significa que mis hijos del planeta Tierra deben promover el cultivo del campo espiritual universal, a cuanta persona esté dispuesta a los ejercicios de alquimia mental. Como puedes ver, las infinitas constelaciones y cúmulo de estrellas de las infinitas vías lácteas están llenos de mis divinos hijos mayores, Veshas, Apus, Viracochas y Contexis. Ellos son los eternos guías intergalácticos, cumplen sus propias misiones universales. Ellos en el universo solar cumplen el divino mandato del Padre y de la Madre, luchan contra la análoga fuerza oscura de Código Tántrico Universal 20. La huestes de Lucifer, mis divinos hijos mayores poseen un cuerpo de luz espiritual violeta,
propio de su divino cuerpo de su ser espiritual universal, aunque su cuerpo material del universo solar varíe, según su divina jerarquía universal, en este tiempo de desarrollo del campo espiritual universal, de sus divinas mentes, están derramando energía mental de luz divina. La razón por que mis hijos de distintas partes del hemisferio planetario, sin haberse conocido, tienen un mismo pensamiento, tienen la misma concepción de los planteamientos de las verdades universales. En su cerebro reciben las mismas ondas mentales y llegan a concebir con los ideales de la divina revelación espiritual universal. El Padre y la Madre. Código Tántrico Universal. 21. 21. 25. Arequipa, 25 de enero de 2007. Hijo Sivarupa. Yo soy tu divino Padre Jehová, mis hijos me llaman Brahma, Vishnu, Aya, Shiva, Pachatata, el Padre Universal del Reino de los Cielos. La lógica espiritual universal dice, hay un solo Dios y no más. Significa que mis hijos del planeta Tierra global tienen que llegar a la suprema comprensión espiritual universal de Dios, y no estar juzgándose entre los hijos creyentes. La ignorancia es sinónimo de oscuridad. Las tinieblas no permiten que los hijos de Dios lleguen a tenerla cósmica visión espiritual universal de Dios. Solamente aquellos seres que han llegado a la completa perfección de su alma, y que han purificado su mente y su corazón y que han liberado su espíritu del cuerpo, y que han alcanzado la plena conciencia suprema, ellos son mis hijos que han realizado a Dios. La lógica espiritual universal dice, las almas realizadas poseen plena comprensión de Dios. Significa que mis hijos tienen la capacidad de poseer la cósmica visión espiritual universal de Dios y disfrutarla plena luz del Padre y de la Madre. El mensaje telepático espiritual universal Amutarimai manifiesta que el Hijo de Dios, Jesucristo, Ganesa, Tunupa, ha vuelto a la tierra en una nueva forma humana. Él es un divino niño resplandeciente, que doma al león sagrado. No obstante, su fuente son las divinas aguas primordiales pacarinas. No se había dado. Código Tántrico Universal 22. Antes, la unidad divina, de encarnación espiritual universal, en la que todos los divinos espíritus, conciencias, mentes, energías y materias, se han unido en el divino ser espiritual universal de mi divino Hijo, cuyo supremo ser espiritual universal es llamado divinamente, el muy venerable Ktán de infinitos resplandores divinos, el muy glorioso, sagrado, noble y compasivo espíritu y conciencia suprema de Dios. La lógica espiritual universal dice, el Hijo de Dios es uno solo. Significa que mis hijos del planeta Tierra global debieron haber unificado al divino Verbo de Dios que tomó la forma humana para rescatar al mundo del pecado infernal. La divina lámina que acabas de terminar de pintar corresponde al supremo código espiritual universal, en el cual se revela la divina encarnación del Hijo del Padre y de la Madre. El divino Hijo del Reino de los Cielos ha vuelto a la tierra en una nueva forma humana. En este tiempo espacial tiene la edad de, ha cerrado el círculo de una etapa de su vida. Su divino número es el número 10. Significa la divina encarnación del Uno Supremo, mi divino Hijo, aunque su cuerpo de niño esté cumpliendo las actividades humanas. Su ser espiritual universal permanece en los planos superiores. La lógica espiritual universal manifiesta, el divino niño será asistido por infinitos seres espaciales. Significa que mi Hijo divino está siendo asistido por miles de maestros y sabios ascendidos. Cuando el Hijo de Dios encarna en un mundo, se suscitan maravillosas experiencias en el plano espiritual. Acuden a el millones de seres divinos, es que la experiencia se da en ambos planos. La lógica espiritual universal manifiesta, el ser espiritual universal del Hijo de Dios es multidimensional. Significa que mi Hijo divino está siendo asistido por miles de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, virtudes, potestades, tronos, dominios, principados y mensajeros, por avatares, logos, padres celestiales, padres solares y los hijos galácticos, por Elohim, Pachacamac, Pachatusak, Pachacutec, Brahma, Vishnu, Shiva, Rama, Krishna, Yude, Aya y por todas las personalidades supremas de Dios, por Pachamama, Parvati, Lakshmi, Seresveti, Durga, Kali, Sita y Radha. Código Tántrico Universal 23. 23.
El divino Hijo del Supremo Reino de Dios está siendo asistido por miles de seres de jerarquías menores, por aquellos que están por encima de 16, 21, 32 y 49 niveles de jerarquías de iniciados, por los padres que están por encima y más allá del mundo astral, del mundo mental, del mundo causal, del mundo átmico, de mónadas, de cuerpos de luz y de seres del paraíso. Como puedes ver, el mensaje telepático universal Amutarimai manifiesta que el Hijo de Dios en su actual encarnación es un divino niño resplandeciente, cuyo liderazgo divino doma al león sagrado, el puma sagrado de los Andes. Mi Hijo divino es el Cordero de Dios, el divino elefante de Dios, la divina llama de Dios. Él es el divino Alfa y la Omega, el principio y el fin. Él es el divino Ektant, el primero y el último. Él acogerá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, a los elefantitos en su delante y a las llamitas junto a sus pies. Mi divino Hijo ha venido acompañado de todos sus ángeles. Todas las naciones serán congregadas delante de él. El divino mensaje telepático universal Amutarimai revela que el divino niño lleva en la corona de su cabeza el sagrado símbolo Om, cuyos 3 y 4 remolinos forman el divino emblema espiritual universal. En su semblante divino están las 7 estrellas formando la Trinidad divina del triángulo, la unidad perfecta y efectiva de Dios, viene a ser la divina Trinidad de la constelación del Capricornio, señalando el pasado, presente y futuro de la vida. La lógica espiritual universal manifiesta, en los tiempos finales, muchos falsos maestros y falsos profetas se presentarán para engañar a muchos. Significa que en el planeta Tierra han surgido muchos usurpando el nombre de mi divino Hijo, manifestando: yo soy la encarnación de Jesucristo, yo soy la encarnación de Ganesa, yo soy la encarnación de Tunupa, yo soy la encarnación de Kalki, yo soy la encarnación de Mesraya, yo soy la encarnación de Mahoma. La lógica espiritual universal manifiesta: en medio de tanta confusión encarnará el Hijo de Dios. Significa que mis hijos del planeta Tierra debieron haber cultivado la divina visión interna para reconocer al Hijo de Dios. Mi Hijo divino ha vuelto. Código Tántrico Universal 24. Sencillamente como el Hijo resplandeciente, pues detrás de su divina apariencia y de su forma física, su rostro es brillante como el sol, su cuerpo es blanco como la luz. El divino mensaje telepático espiritual universal revela que la divina forma multidimensional del divino niño tiene todo el poder de Dios restaurador. Con esta labor de restauración ha venido haciendo desde cuando hizo su divina aparición como el bendito Ektant, restaurando la red energética y telúrica del planeta Tierra. Amutarimai, el divino mensaje telepático espiritual revela que mi divino Hijo ha venido restaurando desde 1991. Ha modificado el curso del eje del planeta Tierra, ha restaurado la red espiritual de la conciencia y la red psíquica y sentimental de mis hijos del planeta Tierra. Ha colocado al eje planetario en su verdadero curso, tiempo en que coincide con el calendario espacial de los Andes, pues en 1991 se inicia el nuevo Pachacútec que dio inicio a mi Hijo divino. La lógica espiritual universal manifiesta: el espíritu del Hijo de Dios es único. Significa que mi divino Hijo, aunque haya habitado en diferentes cuerpos, su divino espíritu y su divina conciencia suprema es el mismo, pues el divino mensaje espiritual telepático universal revela que el espíritu del Hijo de Dios ha estado en el cuerpo de mi Hijo Luis Antonio, pues la escritura telepática que él recibió, los rollos del Cordero, ha cumplido la misión de Elías de Juan el Bautista, anunciando la vuelta del Hijo de Dios al planeta Tierra. Mi Hijo Luis Antonio ha vuelto nuevamente. Ahora es un divino niño de años, muy sencillamente como el divino niño resplandeciente. Amutarimai, el mensaje telepático espiritual universal revela que mi Hijo divino vuelve como el relámpago que sale por oriente y brilla en el occidente, pues significa la divina y bendita aparición de mi Hijo Ektant en los Himalayas, enseñando el camino noble y generoso de los Ekaulamas. Significa el camino honorable de los Dalai Lamas. Y ahora es como el relámpago que sale de occidente y brilla en el oriente. Significa la divina encarnación de mi divino Hijo en occidente, en los Andes de América del Sur, exactamente en la nación del Perú, en la región de Arequipa. La lógica espiritual. Código Tántrico Universal 25. 25. Universal manifiesta: de oriente a occidente y de occidente a oriente.
significa la divina unidad del Espíritu del Hijo de Dios, encarnados en el oriente y occidente del planeta Tierra, y de la misma forma, reunirá a sus elegidos de los 4 extremos del planeta Tierra. Si bien es cierto que mi Hijo Divino no mostrará poderes, será para no confundir a los fieles creyentes y a los infieles. Pues la lógica espiritual universal manifiesta, en los últimos tiempos aparecerán muchos falsos mesías, y harán grandes señales, e incluso utilizarán el nombre de Dios para sanar enfermos y resucitar muertos. No deben seguirlos. Significa que mis hijos del planeta Tierra se hallan en los tiempos finales y en los inicios de la nueva era. Están entrando al nuevo milenio de paz espiritual universal. Mi Hijo Divino ha transformado la conciencia humana en la red de la conciencia espiritual universal, y ha reencarnado sencillamente con el nombre de El Niño Resplandeciente. Es para dar pues más énfasis a la sanación del alma, con el don y poder de Dios del toque divino, de la restauración de la fisura psíquica y para el restablecimiento de la divina conciencia permanente, para una eminente evolución hacia lo divino. Mi divino Hijo se manifiesta como el divino líder espiritual universal y mundial en el tiempo nuevo. Se inicia la nueva espiritualidad mundial para la restauración del alma. El mensaje espiritual universal a Mutarimai revela que el divino maestro del mundo, el divino guía planetario de todos los caminos, se revelará como un pacífico maestro espiritual universal, como el divino restaurador de la conciencia espiritual universal, como el divino sanador del alma, como el divino renovador de la mente y de las energías internas, los líderes del planeta, los maestros de todos los caminos y las jerarquías espirituales que vienen cumpliendo la misión del Padre y de la Madre, están completamente ansiosos por conocer al líder y guía planetario solar. El anuncio del divino mensaje telepático espiritual universal. Código Tántrico Universal 26. Está conforme y de acuerdo al Sagrado Corán, a la Sagrada Biblia, al Sagrado Veda, al Sagrado Tantra, y a todas las escrituras del mundo que se consideran divinas, pues la fuente divina es la misma, el Supremo Dios Absoluto, quien toma la forma divina del Padre y de la Madre, quien da y quita la vida por la divina acción de la naturaleza de su creación. No obstante, hay muchos guías y maestros que habitan en el mundo solar y en el mundo astral, que aún no se han dado cuenta, pero otros sí, observan con suma atención. La capacidad se cuenta debido a su divina jerarquía solar, pues ciertos acontecimientos no son visibles a su suficiente capacidad, se requiere mayor amplitud de conciencia. La conciencia espiritual universal que mi Hijo Divino está restaurando. Por dicha causa es que el nuevo líder del nuevo milenio viene a cumplir una nueva misión espiritual universal. Muchos maestros y guías han hecho 1000 esfuerzos para unificar las religiones, no han cumplido con su cometido, a la promesa hecha en el reino de Dios. Mi Hijo Divino ha encarnado primordialmente para la divina unidad espiritual universal. En esta unidad el espíritu es el que prima en el hombre, no la religión del hombre, ni su creencia ni su concepción. Viene por la unidad que está más allá de la unidad de las religiones, por la superior unidad espiritual universal. El Padre y la Madre. Código Tántrico Universal. 27. 27. 26. Arequipa, 17 de febrero de 2007. Hijo Sivarupa. Soy el Divino Padre Pachatata. Mis hijos me llaman Yahvé porque soy el divino Dios de muchos nombres, pues las muchas civilizaciones que han pasado sobre el planeta Tierra a través del milenario tiempo espacial han tenido el libre albedrío de relacionarse con su único y eterno Dios mediante sus múltiples nombres. Es cierto que mis hijos de las civilizaciones milenarias llaman la atención de mis hijos de este tiempo. En el mundo hay muchas versiones acerca de ellos, pues no sé. Sabe de las 4 civilizaciones desaparecidas bajo el agua, pero se habla de 4 continentes enterrados en la historia del tiempo, pues se trata de mis hijos del Océano Ártico, llamada la civilización hiperbórea, también de mis hijos del Océano Índico, llamado la civilización Lemuria, asimismo de mis hijos del Océano Pacífico, llamado la civilización Mu, después de mis hijos del Océano Atlántico, llamado la civilización Atlántida. La lógica espiritual universal dice: nadie es único en la fe del Padre, de la Madre y del Hijo Divino. Significa que Dios es absoluto y todos existen en su existencia absoluta, pues en el milenario tiempo espacial han existido 2 grandes civilizaciones forjadores de la fe ambas civilizaciones mágicas estaban conectadas desde siempre, como grandes civilizaciones Li y Mu, del Océano Índico y Pacífico,
pues fueron los hombres de las anteriores y de esta. Código Tántrico Universal 28. Civilización le dieron el nombre del continente perdido de los lémures o lemurianos. Mis hijos de las civilizaciones Li y Mu llegaron a dominar la ciencia de los cristales mágicos de la piedra Aún, pues ellos activaban la poderosa y misteriosa energía Aún para canalizar la energía cósmica del universo. De ese modo lograron a desarrollar el poder de la mente sobre la materia, pues eran unas civilizaciones fantásticas, una especie de titanes mágicos. La ciencia de ellos estaba dirigido por otro rumbo, por el camino de los poderes mágicos y místicos, muy diferente de la ciencia moderna de mis hijos de este tiempo, pues por la misma forma de vida armoniosa, llegaron a comprender que el hombre puede llegar a dominar los poderes multidimensionales. Este divino código espiritual universal tántrico que has plasmado según mi orden, da a conocer la perfecta sincronización de la inteligencia espiritual universal Yuyai, la relación que hay entre su inteligencia mental, su inteligencia emocional y su inteligencia del sentimiento, pues es por la inteligencia divina que mis hijos tienen una personalidad multidimensional. La lógica espiritual universal dice, Dios le ha dado al hombre inteligencia divina, significa que mis hijos del planeta Tierra poseen una inteligencia superior para obrar en este mundo con sabiduría, pues mis hijos tienen la capacidad de inteligencia múltiple. Todos mis hijos del universo poseen una inteligencia superior. Dicha inteligencia les permite realizar grandes maravillas y prodigios, puesto que el universo eterno existe gracias a la inteligencia divina de Dios en un concierto de perfecta armonía. Desde el universo superior del Padre y de la Madre existe una amorosa sincronización con el resto de los universos, pues gracias a nuestra inteligencia eterna, que toda inteligencia opera a la perfección. Lo contrario es que si en el universo no opera la inteligencia divina, entonces opera el yo o el ego. La lógica espiritual universal dice, el Padre y la Madre conocen la inteligencia galáctica de sus hijos. Significa que Dios es el testigo presencial de su infinito universo expansivo viviente e inteligente de su obra. Mis hijos de las civilizaciones Li y Mu llegaron a Código Tántrico Universal 29. Desarrollar la inteligencia múltiple. No tenían una mente estrecha ni tampoco poseían una conciencia limitada. Ellos conocían perfectamente que en el planeta Tierra, sus habitantes mantenían una conciencia global planetaria, pues la conciencia de cada uno de mis hijos del planeta están interconectados en el ambiente espacial de conciencia global planetaria, así como también existe una interconexión entre la conciencia espiritual universal de mis hijos que permanece en su interior, con la conciencia espiritual universal suprema que permanece expansivamente como la esencia del cosmos infinito, lo cual es la conciencia espiritual universal suprema de Dios mismo. Como puedes ver, la perfecta sincronización de la inteligencia espiritual universal Yuyai manifiesta que el espíritu se expresa a través de la propia conciencia espiritual universal, es decir, a través de una perfecta sincronía interior de la inteligencia divina, expresándose multidimensionalmente, en la inteligencia mental, en la inteligencia emocional y en la inteligencia del corazón. La lógica espiritual universal dice, la conciencia pura del espíritu es inteligencia pura. Significa que en un estado divino del ser, la pureza se mide por el grado de percepción de la conciencia del espíritu. Yuyai expresa la perfecta sincronización que existe entre el espíritu y su conciencia, expresado a través de los 7 estados del ser multidimensional. El espíritu, la conciencia y la inteligencia conforman la triunidad interna de mis hijos, una triunidad divina manifestada en la personalidad humana, como la esencia interna de todos mis hijos del planeta. Mis hijos de las civilizaciones Li y Mu dominaban una inmensa red dimensional de las energías multidimensionales y paralelas. Ellos, por llevar una vida equilibrada y mantener su balance personal, ascendieron a un plano superior de conciencia, se convirtieron en una gran civilización mágica, pues se comunicaban mediante el uso de los cristales mágicos de las misteriosas piedras Un, que eran traídas desde el cúmulo de las estrellas llamadas las Pléyades. La lógica espiritual universal dice, nadie es único en el universo. Significa que mis hijos de las civilizaciones Li y Mu eran Código Tántrico Universal 30. Visitadas por las mágicas naves voladoras,
más conocidas como discos solares, los cuales eran tripulados por mis hijos Apus, que en ese entonces ya habitaban las flamantes cordilleras, y además ellos procedían de las Pléyades, pues todos mis hijos del universo poseen el divino germen de la perfecta sincronización de la inteligencia espiritual universal Yuyay. La lógica espiritual universal dice, la inteligencia del espíritu está en la conciencia y la inteligencia de la conciencia está en el espíritu. Significa que los hijos de Dios heredan en su esencia la naturaleza de la divina inteligencia Yuyay. La naturaleza entera es inteligencia, debido a ella, la naturaleza es sabia. Mis hijos del planeta Tierra deben estar en sintonía con la naturaleza, pues mis hijos de las mágicas civilizaciones Li y Mu conocían las formas de canalizaciones de las energías cósmicas y solares. Ellos iniciaron la ciencia de la construcción de las pirámides, ubicándolas magnéticamente en las zonas energéticas, y en la cúspide de las magnéticas pirámides se colocaban los poderosos y energéticos cristales de piedra aún. Cada una de las pirámides estaban ubicadas magnéticamente y servían como poderosos centros energéticos, en los cuales mis hijos de las civilizaciones Li y Mu trabajaban por él. Desarrollo de su personalidad mágica y mística. Mis hijos del planeta Tierra, que están en perfecta sincronización de su inteligencia Yuyay, con la inteligencia suprema del Supremo Dios Shive, Chamar y Jehová, están más íntimamente en sintonía con la frecuencia divina. La idea de construir las mágicas pirámides por parte de mis hijos de las milenarias civilizaciones viene del sentimiento popular de sincronización con Dios. Tanto las pirámides, magnetizadas con las mágicas piedras de cristal y las diferentes piedras y cristales, propician la armonía en el entorno sagrado, y de ese modo propicio, el alma se vincula más fácilmente con la inteligencia suprema. Mis hijos de las civilizaciones Li y Mu florecieron por varios milenios muy pacíficamente, hasta cuando hubo un cataclismo cósmico en este universo. Ello permitió que seres de otros planetas invadieran al planeta Tierra, algunos de Código Tántrico Universal 31. Ellos eran buenos y amigables, sin embargo otros eran sumamente negativos y hostiles. La lógica espiritual universal dice, el mal corrompe el corazón del bueno. Significa que cuando la inteligencia no está debidamente en perfecta sincronización con el Padre y la Madre, el mal se apodera del alma de los hijos de Dios. La clase de seres extraterrestres que ocuparon momentáneamente la Tierra eran de una clase reptiliana. Ellos eran guiados por el alma hostil Lucifer, pero muy pronto fueron echados del planeta, debido a que muchos de mis hijos de las civilizaciones Li y Mu se dejaron influenciar por la misteriosa magia luciferiana, en el que prima el ego, el yo destructor y nocivo, que se autoproclama superior a Dios, superior al Padre, a la Madre y al Hijo Divino. Entonces se produjo una batalla tanto en el cielo como en la tierra. En la tierra mis hijos guardianes de la tierra, los Apus, luchaban con los reptilianos que habitaban en la tierra. En el cielo mis hijos guardianes del espacio, los Peshas, guerreaban con los reptilianos comandados por Lucifer. Pues nada es imposible para la inteligencia suprema. Hizo Dios que seleccionaran a las almas puras de las civilizaciones Li y Mu y fueron arrebatados, cuando un fuerte cataclismo proveniente del cielo arrasó con los continentes Li y Mu. Dichos continentes, que se hallaban en el Océano Índico y Pacífico, desaparecieron de la superficie terrestre bajo las aguas del mar. Cuando el cataclismo pasó, los salvados de los continentes Li y Mu buscaron nuevos territorios para su morada. La desaparición de ambas civilizaciones dio paso a la antigua civilización Atlante, que tuvo su propio desarrollo cultural y místico, pues cada civilización tiene su propio talento extraordinario. La lógica espiritual universal dice, la inteligencia hace al hombre bueno o malo. Significa que mis hijos del planeta Tierra tienen un destino según cómo utilizan su inteligencia, con bondad o maldad, con sabiduría o imprudencia, con compasión o crueldad. De modo que, Yuyay, el cultivo de la mente según el plan divino, mediante la perfecta sincronización de la inteligencia espiritual. Código Tántrico Universal 32. Universal es la salvación de esta humanidad que está bajo el yugo de Dios Lucifer, cuya porción plenaria está encarnada en Francisco, quien se hace llamar el Arcángel Gabriel, que supuestamente escribe el ángel y el librito, y como la doctrina del ángel de Jehová. Yo soy el Padre Jehová y mi doctrina ya fue escrita por mi hijo Luis Antonio, el Alfa y la Omega, el más humilde y noble, y no como supuesto ángel que se tilda por encima inclusive de mi hijo Jesucristo, lo cual es
sinónimo de las actitudes de Lucifer. Sé perfectamente que casos como este te incomoda escribir, es porque en tu corazón no deseas enfrentarte con los demás, pero es necesario la verdad del Padre, para disipar la luz luciferiana que confunde a mis hijos que han conocido mi doctrina del Cordero de Dios. Es la prueba que tenían que pasar al ser confundidos por aquella alma sin escrúpulos, que ha sido influenciado por los espíritus de Lucifer. El Padre y la Madre. Código Tántrico Universal.